que va a ser dirigida a través de la aorta hacia la circulación sistémica, dando pues la circulación a todo lo que son los órganos, ¿no? Y los tejidos del cuerpo humano. Y fibras musculares especializadas, ¿no? Que son las encargadas de hacer una conducción a través de las fibras, ¿no es cierto? Ahora, las contracciones de estos músculos especializados son más débiles que el resto de músculo cardíaco, ya que cuenta con menor cantidad de fibras contráctiles. Y son estas células especializadas las que conforman, ¿no? O forman parte de los nódulos o el sistema de conducción como tal. Dentro de esa anatomía, pues básicamente, eh, entendiéndola así, es simplemente conformada por dos aurículas, dos ventrículos, tanto izquierdo como derecho, ventrículos de igual forma, ventrículos izquierdo y derecho. Estas están separadas, obviamente, por las válvulas, ¿no es cierto? O por los tabiques. Si pueden observar la diapositiva, disculpen. ¿Se está moviendo? No, doctor, está estático. A ver, a ver. Recién se movió la segunda, doctor. Ronald, tienes que compartir pantalla. Ahí Ahí se ve. pueden verlo. A ver. Sí, sí, ahí es. Voy a retroceder, me dicen, a ver si es que se cambia. ¿Sí? Sí, sí, se ve bien. Ya, entonces, ok. Aquí vamos a trabajar. Bien. Bueno, como les explicaba, ¿no? Corazón consta de corazón derecho e izquierdo, ¿no? La parte que está sombreada o básicamente pintada de azul es lo que conocemos como corazón derecho, y la parte izquierda que está coloreada de corazón de rojo, ¿no es cierto? Que es el corazón izquierdo como tal. Consta, como les dije, de dos aurículas, aurícula derecha, ¿no? Aurícula izquierda como tal, ventrículos de igual manera, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que están separadas estas por sus válvulas correspondientes, ¿no es cierto? Del lado izquierdo tenemos la válvula mitral y del lado derecho tenemos la válvula tricúspide. No existe solamente ese tipo de válvulas, sino que también dentro de ellas, a la eyección o salida de la sangre como tal, está también las válvulas semilunares o la válvula pulmonar en el lado derecho, y para el lado izquierdo está la válvula aórtica. Ahora, en definición como tal de vasos sanguíneos, ¿no? Tenemos que definir o diferenciar básicamente que se creía en un momento de que las arterias conducían simplemente sangre oxigenada y las venas sangre desoxigenada, lo cual pues es una definición un tanto errónea, ya que eh, la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Es una arteria como tal, pero esta transporta sangre desoxigenada, ¿no es cierto? O baja en oxígeno. Y las venas pulmonares, que son las que tenemos aquí, no, son siendo venas, transportan sangre rica en oxígeno. Entonces esa definición básicamente es errónea. Lo que podemos definir o como se puede definir básicamente es venas son las que llegan hacia el corazón y arterias son las que salen del corazón. Ok, entonces
dentro del circuito como tal, de flujo sanguíneo, tenemos que empezar obviamente por el flujo que ingrese hacia la aurícula derecha. Este flujo viene dirigido o viene básicamente trayendo sangre desoxigenada o poco oxigenada a través de la vena cava superior hacia la aurícula derecha y también de la vena cava inferior, que estas traen correspondientemente, ¿no? Vena cava superior, sangre desoxigenada o poco en oxígeno desde la cabeza y extremidades superiores, mientras que de la vena cava inferior trae sangre desde el tronco, abdomen y extremidades inferiores hacia la aurícula derecha. La aurícula derecha permite el paso o da el paso de la sangre hacia el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, al hacerse la eyección a través de la apertura de la válvula pulmonar, va a expulsar la sangre hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Una vez oxigenada la sangre en los pulmones, van a regresar por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda la sangre va a dar el mismo paso, ¿no? El mismo pase a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo obviamente sale o se eyecta la sangre a través de la válvula aórtica por la arteria aorta, ¿no? Tenemos las partes de la aorta ascendente, el callado aórtico, que consta de 3 estructuras arteriosas, que son básicamente el tronco brachiocefálico. Tenemos la carótida común izquierda y en este caso la última es la arteria subclavia izquierda. Del tronco brachiocefálico es de donde recién se va a ramificar hacia la arteria carótida derecha y hacia arriba por la arteria carótida común derecha. Bien, ahora, viendo en un plano al corazón desde su estructura, desde su grosor como tal, en este caso ventricular, ¿no? Tenemos diferentes estructuras. Endocardio, que es la capa más interna del corazón. El miocardio, que es la parte más fibrosa y más gruesa, que es básicamente todo músculo cardíaco, ¿no? Tenemos también el pericardio, que abarca dentro del mismo al epicardio. Tenemos el epicardio visceral, el espacio pericárdico, donde se acumula el líquido pericárdico, el pericardio parietal y el pericardio fibroso, ¿no? Básicamente estas estructuras son las que van a proteger en sí la musculatura como tal, ¿no? Del corazón. Ahora, esta está compuesta por fibras musculares, ¿no es cierto? Y haciendo un corte básicamente histológico, tenemos la figura que tenemos a la derecha arriba, ¿no? Son fibras musculares, ¿no? Estas fibras musculares se contraen, ¿no? Y tienen la propiedad de ser un sinsitio, ¿no? Que es básicamente la formación o la unión de bastantes células como de entre sí, y tienen una propiedad que solo tiene el músculo cardíaco, que se dividen, ¿no es cierto? Acá vemos, se divide, se vuelven a unir por el otro extremo, ¿no? Y se vuelven a dividir. ¿Ya? Esto básicamente permite a que cuando existe el impulso cardíaco, la contracción del mismo, funcione todo como un conjunto. Entonces, es por eso que esta propiedad del músculo cardíaco solo la tiene el mismo, ¿no? A pesar de ser un músculo estriado como tal, como vemos estas líneas, es un músculo estriado al igual que el músculo esquelético, pero la propiedad de que se dividan y se vuelvan a unir
es de que le va a permitir funcionar como una sola unidad. Estas partes oscuras que podemos ver, ¿no? Son las uniones o discos intercalados como tal, ¿no? Que son uniones comunicantes, ¿no? Que las hacen básicamente unirse entre sí, las hacen unirse en serie y las hacen unirse en paralelo. Estas uniones comunicantes tienen una propiedad bien particular, ¿ya? Que van a permitir el paso y la comunicación de célula a célula y el paso de los iones para que el conducto o la conducción de la despolarización que comience en una célula pase inmediatamente hacia la otra. Entonces, estas uniones o discos intercalados básicamente tienen esa función, ¿no? De permitir que al despolarizarse o al estimular una sola célula, las demás se van a estimular también. Es como un efecto dominó. Ahora, al hablar del funcionamiento como sinsitio, ¿no? Tenemos que existen dos tipos de sinsitio. Tenemos el sinsitio auricular y el sinsitio ventricular. ¿Por qué? El corazón no se contrae en su totalidad, ¿no? Aurículo y ventrículo no se contrae de la misma forma o no se contrae al mismo tiempo. ¿Debido a qué? Debido a que el sinsitio auricular, tanto aurícula derecha como aurícula izquierda, se contraen por sí solas y luego se contraen ventrículos. ¿Por qué no se contrae entonces si es que decimos que forma como un sinsitio y todo se contrae como uno solo? ¿Por qué no pasa el impulso de aurícula al ventrículo? Es debido a un aislante que es básicamente tejido fibroso que se encuentra rodeado o circundando a lo que es las válvulas. Estas válvulas tricúspide y la válvula mitral están rodeadas de tejido fibroso que funciona como un aislante para que las células de las aurículas no puedan contraer también a las células ventriculares y solamente se contraigan con una sola vía, que es la vía del haz auriculoventricular o haz penetrante, que lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, la disposición de las fibras como tal, como lo vemos acá en la figura inferior, tenemos dos tipos de capas o dos tipos de revestimientos de los ventrículos para la contracción. Son fibras endocárdicas, ¿no? Y fibras epicárdicas. Las fibras endocárdicas están dispuestas en forma helicoidal de dirección de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, mientras que las fibras epicárdicas están en dirección helicoidal de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, por lo que al haber la contracción de estas fibras musculares vamos a ver que la base, ¿no? En la parte de las fibras endocárdicas se va a contraer en sentido horario, así. Mientras que las fibras epicárdicas van a hacer que el corazón se contraiga en sentido antihorario. Y todo esto va a permitir que haya una buena contracción ventricular. Ahora, cuando existe la contracción, hablamos del sistema circulatorio como tal también, ¿no? Entonces, básicamente, estamos hablando de que existen dos tipos de circulaciones, ¿no? Circulación pulmonar y circulación sistémica, que abarca básicamente el 9% de la circulación pulmonar, ¿no? Del flujo sanguíneo, la circulación sistémica el 85, el 84%. Cuando hablamos de la circulación sistémica,
Vemos acá también que el corazón es un órgano que se va a nutrir, ¿no? El corazón tiene un flujo del 7% del total, ¿ya? El resto de órganos va a contribuir, obviamente, cada uno. Tenemos que el hígado, ¿no? Ubicado para este lado más o menos, es el órgano que más flujo sanguíneo tiene por minuto, ¿ok? Pero el que recibe mucho más flujo sanguíneo por gramo de tejido es el riñón. Son cosas distintas, ¿ok? Ahora, el consumo de oxígeno por gramo de tejido, el que más consume oxígeno es el corazón. Pero esto es consumo de oxígeno por gramo de tejido. El resto de órganos, si bien son importantes, como el cerebro, ¿no? Pero no es uno de los que más oxígeno consume, sino que es el corazón. Bueno, ahora esto viene a ser ya el sistema de conducción del corazón para entender un poco cómo funciona, ¿no? Y por qué es que también solamente hablamos que que el haz auriculoventricular, ¿no? Es el único que puede contraer o dar el impulso para los ventrículos, que es lo que he explicado anteriormente. Empieza básicamente por un marcapaso, ¿no es cierto? Un marcapaso natural, que es el nódulo sinusal. La contracción empieza por ella. Bueno, el impulso nervioso empieza por él. Y de él van a salir tres tipos de vías internodulares, ¿no? Tenemos la vía anterior, que es de Bachmann. La vía media, que es la vía de Wenckebach. Y la vía posterior, que es la vía de Torre. El impulso se transmite por ellos, ¿no? Para solamente la aurícula derecha. Pero ¿cómo se contrae o cómo se transmite el impulso de la aurícula izquierda? El haz de Bachmann se ramifica y atraviesa el tabique para poder inervar lo que es la aurícula izquierda. Entonces, el impulso se va a través de todos ellos para poder ser uno sola la contracción de las aurículas, ¿no? Este sistema de conducción llega hasta el nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular tiene una particularidad que es el que va a permitir que exista la vida, por así decirlo. Permite la vida. Después de que pasa por el nódulo auriculoventricular, hablamos del haz auriculoventricular o haz penetrante, que es esta parte pequeñita, que luego se va a dividir en el haz de His, ramificación derecha y ramificación izquierda. Y llegan hasta básicamente la punta del corazón o el ápex, y luego se van ramificando, que son las fibras de Purkinje. Esto es cómo se contrae, cómo inicia el impulso. Ahora, entendamos las velocidades del mismo. El nódulo sinusal envía el impulso, ¿no? A aproximadamente 3 metros por segundo, por lo que va a demorar del impulso inicial del nodo sinoauricular o sinusal en llegar al nódulo auriculoventricular va a demorar un tiempo de 0.03 segundos. El mismo nódulo auriculoventricular tiene un retraso fisiológico
que va a comprender 0.09 segundos. Y en el haz auriculoventricular o haz penetrante, de esta parte hasta aquí, también existe un retraso en la conducción de 0.04 segundos. Sumado a esto, tenemos que son 0.16 segundos. Este retraso es lo que permite o diferencia la contracción auricular de la contracción ventricular, por lo que no se contraen al mismo tiempo. Entonces, esto es lo que permite que haya la vida como tal, porque no existiese o fuese incompatible con la vida que tanto aurículas como ventrículos se contraigan de la misma forma o al mismo tiempo, a pesar de que existe este aislante, que es el tejido fibroso que rodea las válvulas, ¿no? Si es que no existiese este retraso fisiológico, básicamente aurícula y ventrículo también se contraerían de manera simultánea. Y existe también la particularidad de que solamente es el nodo auriculoventricular el que no permite una excitación retrógrada. ¿Ok? ¿Por qué? Básicamente, cuando se envía el impulso a través de las de His y sus ramificaciones en la fibra de Purkinje, al ser como un sinsitio, obviamente los músculos, al despolarizarse hasta el último, van a querer volver el impulso. Pero es justamente este sistema del nódulo sinusal, del nódulo auriculoventricular, que no va a permitir que exista la conducción retrógrada del mismo. Bien. Ahora vamos a hablar sobre potenciales de acción, que en este sentido, a la parte izquierda, tenemos el potencial de acción de tanto del músculo auricular y también del músculo ventricular. Y para la parte derecha tenemos el potencial de acción del nódulo sinoauricular y del nódulo auriculoventricular, que son los marcapasos, ¿cierto? Para entender esto, tenemos que saber un poco sobre el flujo de los iones que se van a encontrar dentro de la célula y fuera de ella también, ¿no es cierto? Sabemos que extracelularmente abunda sodio e intracelularmente abunda potasio, ¿no es cierto? Entonces, en la mayoría de casos que exista una despolarización o alguna alteración dentro de las células, siempre van a estar involucrados estos dos tipos de sustancias. Sin embargo, existen otras también, ¿no es cierto? Como el calcio, magnesio, entre otras. Para el corazón, ¿ok? Para el músculo ventricular y músculo auricular, tenemos que este es el potencial de acción que inicia sobre un reposo, ¿no es cierto?, de menos 90 milivoltios, y en otros autores hablan de 80 milivoltios, y algunos otros hablan de 85 milivoltios, que es donde empieza el potencial de reposo de la célula. Entonces, al darse la estimulación a través del nódulo, como es una corriente, ¿es cierto? Por eso se mide en milivoltios, van a dar inicio a lo que es la apertura de canales de sodio que van a entrar a la célula, pero este sodio no va a entrar solo, o bueno, este canal no se va a activar solo, sino que también se van a activar otro tipo de canales. Un cotransportador
de calcio y un cotransportador también de sodio. Se creía en principio que solamente la despolarización era dado por sodio. Sin embargo, los estudios han actualizado que la entrada de sodio y calcio en esta parte también está involucrada. ¿Y de qué forma funciona? Bueno, el canal de sodio dependiente de voltaje que se activa primero son canales de sodio rápidos, mientras que el canal de sodio-calcio son canales lentos o de larga duración. Esto permite la despolarización de la célula, que llega hasta su umbral máximo, ¿no? Que todos los autores coinciden hasta 20 milivoltios, más 20 milivoltios. Una vez que llega a su umbral máximo, los canales de sodio rápidos se van a bloquear. Aquí se cierran los canales de sodio. En la fase 0, que es simplemente la despolarización. Al terminar ella se cierran los canales rápidos de sodio y se aperturan en la fase 1 canales de potasio rápidos. Estos canales rápidos de potasio van a permitir que haya esta disminución súbita, ¿no?, del potencial. Sin embargo, vemos que a partir de aquí comienza a mantenerse, ¿no? La fase 2, que es fase de meseta. ¿Por qué se forma la fase de meseta? Básicamente porque los canales que se abrieron, o los segundos canales que se abrieron debido a la despolarización, que son de calcio y sodio lentos o de larga duración, siguen aperturados. Entonces, es aquí donde va ingresando el calcio y el sodio. Pero como son lentos o de larga duración, es por ello que se forma la fase de meseta. Pero ¿por qué no intervienen los canales de potasio? ¿Por qué no interviene, doctor? Bueno, debido a que ha entrado calcio desde la despolarización inicial, la entrada de calcio hace que los canales de potasio pierdan su sensibilidad hasta 5 veces. ¿Ok? Pierdan su sensibilidad. Hasta 5 veces de lo que pueden ellas expulsar para poder permitir la repolarización. Entonces, como no existe salida de potasio, o existe en mínima cantidad, porque 5 veces es lo que pierde la sensibilidad, sigue entrando el calcio con sodio. Es por eso que se forma aquí la fase de meseta. ¿Ok? Pero sigue disminuyendo, obviamente, porque al disminuir el potasio no significa que está inhibido, solo está disminuido. Entonces sigue sacando potasio, pero lento. Esta parte llega hasta un punto en el que simplemente los canales de sodio-potasio lentos, ¿ok?, se van a desactivar o se van a cerrar. Y una vez que se cierran a este nivel, comienza lo que es la tercera fase o de repolarización del impulso. Aquí entonces se aperturan los canales nuevamente de potasio, ¿no?, rápidos, que es esta bajada brusca. Sin embargo, vemos que antes de llegar a su línea basal o a su estado basal, hay una pequeña curva. A partir de este nivel, comienza también a botar potasio, sin embargo, son canales de potasio lentos o transitorios. ¿Ok? Entonces es por ello que estos canales de potasio lentos o transitorios simplemente van a permitir esta muesca o esta curvatura hasta llegar nuevamente al potencial de menos 90, que es el estado basal, ¿no es cierto? Es la repolarización como tal,
completa de la célula cardíaca, tanto ventricular como auricular. Ahora, dentro de ella, dentro de esto existen unas definiciones importantes que hay que conocerlas, que son los periodos. Existe el periodo refractario, periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto abarca desde cero, desde la fase 0, hasta la mitad de la fase 3. Quiere decir, hasta la mitad de la fase 3. Periodo refractario absoluto. Y el periodo refractario relativo es la otra mitad de la fase 3. ¿Por qué absoluto? Porque en este periodo, o en este transcurso, que abarca más o menos desde aquí hasta la mitad de la fase 3, que es por aquí, no se puede volver a excitar o a estimular la célula cardíaca. Entonces, no excitable. Mientras que en el periodo refractario relativo, sí se puede volver a excitar, siempre y cuando el impulso sea bastante enérgico, muy enérgico. ¿Y cuándo ocurre esto? Por ejemplo, las extrasístoles, ¿no? Extrasístole temprana, que es que a partir de esta mitad puede volver a incurrir aquí una despolarización y vuelve a iniciar aquí lo que es otra fase 0. Ahora, lo último con esto del potencial de acción en el músculo cardíaco ventricular y auricular, vemos que tiene una duración desde aquí hasta por acá. Dura de 0.2 a 0.3 segundos. Nada más. Ahora, pasando al potencial de acción del nódulo sinusal y nódulo auriculoventricular, acá tenemos que dar un poquito más detallado, ¿no? Ya que una vez que se ha dado el impulso, a este nivel actúan los canales de potasio. Canales de potasio rápidos, lo que permite la repolarización de la célula, ¿no es cierto? Permite la repolarización, sin embargo, aquí no está controlado ya por ningún otro canal de potasio que pueda hacer algún transitorio para que pueda ir simplemente hasta su potencial de reposo, sino que aquí lo que hace, aparte de polarizarlo, es generar un impulso más que se llama hiperpolarización. En tal sentido, lo que hace el potasio aquí es hiperpolarizar. No repolariza, sino hiperpolariza. Quiere decir que va a estimular aún más de lo debido. Va a hiperpolarizar la célula y es aquí donde actúan entonces el sodio. Se abren canales de sodio con potasio. Entonces, en este sentido, entra el sodio y sale el potasio. ¿Por qué? El sodio en este caso solamente participa como un buffer o como un sistema de ponerle un pare a la hiperpolarización, nada más, ¿ya? Por lo que justamente a esta apertura y a esta corriente que genera, se le llamó la corriente, como está acá, corriente H, es IH,
que en otros autores le llaman la corriente F, porque lo toman como algo gracioso, como que apareció de la nada, y lo confunden, o bueno, le denominaron como corriente funny, ¿no? En inglés, de gracioso, chistoso. Ahora, esta corriente simplemente abarca una parte del prepotencial, que es hasta acá. Desde que inicia la apertura hasta poquito menos de la mitad. Una pequeña parte. Luego de ello se activan canales de calcio, ¿no? Dentro de los canales de calcio, que son los tipo T. Los tipo T o transitorios son los que se activan. Y a partir de estos canales de calcio es donde va a terminar el prepotencial. Cuando termine el prepotencial y esto comienza a bueno, por una parte se llama despolarizar y llega hasta a un milivoltio de menos 40, que es el número indicado para que se puedan aperturar canales de calcio de tipo L. Por eso es que el impulso está comandado por los canales de calcio de tipo L. Se apertura el canal de calcio de tipo L y el impulso se va a disparar por la entrada de calcio. Una vez acá arriba, se va a controlar obviamente con lo que es la entrada. ¿De qué? De potasio. Perdón, la salida de potasio, rápidos, que es lo mismo que estamos viendo acá. Todo este sistema, ¿no? Tiene un tiempo de duración de aproximadamente 0.4 a 0.5 segundos. Quiere decir entonces que uno de estos impulsos, o básicamente todo lo que se hace en el nódulo sinusal o sinoauricular, va a comprender 2 veces cada despolarización de los músculos o de las células miocárdicas, ¿no? Que son de ventrículo y aurícula. Por cada 2 despolarizaciones ventriculares auriculares existe un impulso de lo que es el nódulo sinoauricular o nódulo auriculoventricular. Pero ¿cómo se produce la contracción entonces, doctor? Bien, la contracción está básicamente o comandada por el sistema que estamos viendo anteriormente, ¿no? Del potencial de acción ventricular, que es lo mismo que estamos viendo acá. Al darse entonces la despolarización del mismo, este es un músculo, bueno, una célula cardíaca como tal, muscular, se activan, ¿no? Los canales de calcio dependientes de voltaje tipo L que existe en la membrana, específicamente en los túbulos T, ¿no? Cercanas a ellos. Ahora, existe la particularidad, o se sabe, que el túbulo T del músculo cardíaco es 25 veces más grande que lo que son los túbulos T en el músculo esquelético. Entonces, al ser 25 veces más grande, la entrada de calcio del extracelular al intracelular va a ser mucho mayor. Y esto tiene una razón lógica y una razón de ser, ¿no? El cuerpo es sabio. Al aperturarse estos canales tipo L, entra el calcio. El calcio entra a la célula y una porción de la misma va a activar canales de rianodina, ¿no? Del retículo sarcoplásmico
para que también libere sus reservas de calcio. Y todo el calcio que se ha podido entrar del extracelular al intra, más las reservas del retículo sarcoplásmico, van a formar el complejo calcio-calmodulina, se van a unir a lo que son los filamentos de miosina y de actina y van a producir la contracción, ¿no es cierto? Una vez que se ha producido la contracción como tal, eh, no todo el calcio que se ha liberado o que ha entrado se va a consumir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el calcio que queda va a volver nuevamente hacia los depósitos de calcio del retículo sarcoplásmico. Y la otra parte va a tener que salir nuevamente hacia el espacio extracelular a través de una bomba de sodio-calcio, ¿no? Va a salir el calcio extracelular y va a entrar sodio en contra, bueno, a favor de su gradiente como tal, ¿no? Pero lo que va a hacer es que este sodio no debería estar aquí porque obviamente no pertenece, ¿no? Está aumentando unas sustancias que no deben. Entonces va a tener que volver a salir, ¿no? De su antiportador nuevamente, que es el potasio. Entonces el sodio sale nuevamente hacia el extracelular e ingresa potasio. Entonces, como les dije, el cuerpo es sabio. La contracción del músculo cardíaco no es tan completa como la contracción del músculo estriado, ¿ok? Entonces es por eso que simplemente si es que, por ejemplo, la contracción se diera por las reservas de calcio que existen en el retículo sarcoplásmico, la contracción fuese insuficiente, es pobre, es demasiado débil, ¿ya? Por lo que es importante entonces que sea 25 veces más grande el túbulo T del músculo cardíaco para que pueda ingresar mucho más calcio del extracelular. Sin este calcio extracelular, la contracción sería ineficaz, a diferencia del músculo estriado, ¿no? El músculo estriado esquelético, simplemente con su reserva de retículo sarcoplásmico, produce la contracción, no depende del calcio extracelular, a pesar de que sí entra, pero no en gran cantidad. Entonces, el buen funcionamiento del músculo cardíaco depende del calcio extracelular que hay en ella. Bien, en esta parte vemos lo que es la disposición como tal, ¿no? Del sarcómero. Tenemos que entender que existen zonas y bandas, ¿no es cierto? En este caso, la zona H, que es la central. Esto es parte de algunas preguntas que han venido. La zona H comprende simplemente filamentos de miosina, que es lo azulito, zona H. La banda A comprende tanto miosina como actina, que es la banda A, filamentos de actina y miosina, acá están todos juntos. ¿Ok? Y la banda I simplemente contiene filamentos de actina. ¿Ok? Entonces, cuando se contrae, existen dos cosas. Uno, que la banda I se va a cortar y la zona H también se va a cortar. ¿Ok? Se acorta. Y estos son también preguntas que han venido en los exámenes, tanto de ENAM residentado, qué es lo que pasa o qué desaparece o qué se acorta
que estructura en el músculo cardíaco o también músculo estriado, ¿no? La zona H y la banda I. Las dos se acortan o desaparecen. ¿Ok? Son ya conceptos que se deben manejar dentro de la fisiología como tal. Ahora, como último punto ya en esta exposición, en esta ponencia, vamos a hablar también un poco sobre el ciclo cardíaco y concomitantemente se van a tener que mencionar aquí también los ruidos cardíacos que existen en el mismo, ¿no? O sea, vamos a hablar todo en conjunto. Bien, el ciclo cardíaco empieza obviamente por contracción auricular, ¿no? Llenado del ventrículo, que es la parte de diástole como tal. Pero para ello existe un volumen, ¿cierto? Que es el volumen telesistólico. El volumen telesistólico es de 50 mililitros. Telesistólico significa tele final, final de la sístole, ¿es cierto? Una vez que se ha contraído el ventrículo, el volumen de sangre que se queda, porque no sale o no eyecta toda la sangre que hay, es de 50 mililitros. Ahora, una pregunta en ella puede ser, doctor, si se queda sangre, ¿no se coagula? No. ¿Por qué? Porque no es la misma sangre la que se queda, ¿ok? El flujo sigue y sigue y sigue, no hay ningún problema en ello. Entonces, tenemos el volumen de 50 mililitros, que es volumen telesistólico, y que desde aquí va a comenzar con la apertura de la válvula mitral, ¿no? En este caso, este eje cardíaco, este círculo como tal, está determinado solamente del ventrículo izquierdo, ¿ok? Todo lo que vemos ahorita es ventrículo izquierdo, tanto el volumen que llega como en el eje Y la presión que ejerce el músculo. Entonces, las estructuras que se van a mencionar son del lado del corazón izquierdo. La apertura de la válvula mitral va a permitir el llenado del ventrículo, ¿no? Y acá tenemos el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular. Son básicamente los pasos que sigue a lo que es la contracción o el pase de la sangre de la aurícula del ventrículo izquierdo. Todo esto es el denominado periodo de llenado, ¿no? Que es el primer periodo. Ahora, la presión inicial con los 50 mililitros de sangre que se cuenta en ella, la presión que existe en el ventrículo en esta primera instancia, hablamos de una presión de 3 a 5 milímetros de mercurio. Es poquísimo. Cuando se llena el ventrículo, ¿ya? Y que el llenado son 120 mililitros, quiere decir entonces que si teníamos 50, lo que llena son 70 mililitros, ¿no es cierto? Al terminar el llenado, ¿no? Que es el volumen telediastólico, que es el final de la diástole, cuando se llenan los ventrículos, tenemos acá un volumen de 120 mililitros o centímetros cúbicos. Obviamente, al haber mayor volumen, la presión en ella va a aumentar. Entonces, ¿a cuánto aumenta, doctor? Aumenta de 5 a 7 milímetros de mercurio al punto B. ¿Ok?
Una vez que se ha llenado, se produce el cierre de la válvula mitral. Que el cierre de la válvula mitral es, ¿qué cosa? El primer ruido cardíaco. Una vez que se cierra la primera válvula, que es la válvula mitral, ¿no? Simultáneamente existe la contracción isovolumétrica, ¿no? Que eso quiere decir que existe una contracción de igual forma, ¿no? Una única contracción del ventrículo, que es la contracción isovolumétrica, que es determinada esto como el periodo 2. Es el segundo periodo. La contracción isovolumétrica, que se va a contraer hasta el momento en el que puede aperturar la válvula aórtica para poder eyectar la sangre hacia el resto de la circulación. ¿Hasta cuánto entonces tiene que aumentar la presión para aperturar la válvula aórtica? Tiene que aumentar hasta un aproximado de 80 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, la contracción isovolumétrica es lineal, recta, porque no existe ningún cambio en el volumen. Todo el volumen, los 120 mililitros, están siendo prácticamente eyectados, ¿no? Pero ahora vamos a conversar un poco sobre eso. Entonces, a la contracción isovolumétrica no existe ningún cambio de volumen. Por lo tanto, es una línea vertical. Sin embargo, cuando ya se da la apertura en el punto C de la válvula aórtica, la sangre obviamente va a tener que fluir por la arteria aorta. Entonces, en el ventrículo va a comenzar a disminuir el volumen. Por lo tanto, la flecha se dirige hacia la izquierda. Ok, pero doctor, ¿por qué no se dirige en línea recta? ¿O por qué no se dirige hacia abajo si está disminuyendo el volumen? Porque para que se pueda inyectar la sangre, el ventrículo, luego de la contracción isovolumétrica, tiene que ejercer una fuerza mayor para poder eyectar la sangre. Entonces, es ahí donde la presión tiende a aumentar, pero el flujo va disminuyendo. ¿Y hasta dónde aumenta? Hasta lo que conocemos como la presión sistólica, que son 120 milímetros de mercurio. ¿Ok? Es por ello que la presión sistólica básicamente es la fuerza con la que golpea la sangre ante las paredes de las arterias en el periodo de eyección o de sístole, ¿no es cierto? Entonces, por eso es presión sistólica, 120 milímetros de mercurio. Pero, obviamente, no va a eyectar los 120 mililitros, sino que queda, como les había explicado anteriormente, un volumen telesistólico. Y ese volumen telesistólico es 50 mililitros, ¿no es cierto? Es aquí donde se produce entonces el cierre de la válvula aórtica. Y el cierre de la válvula aórtica, junto también con el cierre de la válvula pulmonar, es lo que se le conoce como el segundo ruido cardíaco. Una vez que se ha cerrado la válvula aórtica y válvula pulmonar, se produce una relajación isovolumétrica. Así como existe la contracción isovolumétrica, la relajación también existe. Entonces, de igual forma va a ser una línea vertical sin ninguna modificación porque la presión va a disminuir hasta la parte inicial, que obviamente queda simplemente con los 50 mililitros de volumen telesistólico, lo cual aporta una presión de 3 a 5 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para que vuelva nuevamente a aperturar la válvula mitral y llenar el ventrículo y así hacerse y convertirse esto en un círculo vicioso que va a durar desde el momento en que se nace
hasta el momento en el que vamos a fallecer. Doctor, ha hablado de los ruidos cardíacos. ¿Son solamente dos? No, son cuatro. El tercer ruido cardíaco está involucrado también con la fase de llenado, periodo de llenado, que es el periodo 1 en este caso del ciclo cardíaco, que es el tercer ruido cardíaco, es el ruido que hace la sangre cuando golpea las paredes ventriculares. Y esto es normal o fisiológico o se puede ocultar de buena manera en, por ejemplo, niños, por ejemplo, también en deportistas de alto rendimiento, ¿no? Donde se puede ocultar el tercer ruido cardíaco. No se oculta como una contracción o como un golpe como tal, sino que es un ruido grave, ¿no? Un tanto sordo, que es difícil también, ¿no? Poder escucharlos, pero que sí se logra escuchar y diferenciar cuando auscultas el corazón y tomas pulso periférico para poder identificar sístole, diástole y con ello también identificar tercer ruido cardíaco. En niños y deportistas de alto rendimiento, ¿no? Como ejemplo. El cuarto ruido cardíaco, este sí es patológico. ¿Por qué? Porque el cuarto ruido cardíaco involucra ya contracciones o contracción auricular, ¿no es cierto? Que obviamente no debe escucharse de manera fisiológica. Bueno, muchachos, esa ha sido toda la exposición sobre lo que es fisiología cardíaca. No es todo el tema como tal de fisiología, ¿no? Existen también otras variantes, ¿no? Como por ejemplo las regulaciones de la presión arterial, tanto rápidas como la regulación a largo plazo, ¿no? Pero eso ya es básicamente tema de clases muy, muy apartes, ¿no? Que ustedes ya lo van a poder ver en su ciclo regular y espero también con ello poder acompañarlos en la Academia de Medic Doctor, que es donde se va a estar dictando también algunas clases, ¿no? Eso ha sido todo por la noche de hoy, muchachos. Les agradecería si es que por ahí hubiese alguna pregunta, nos vamos a tratar de resolver lo que tengan, ¿no? Sus preguntas, pero hay que ser un poco concisos también porque necesito, discúlpeme, viajar y tengo un carro ya contratado. Bueno, hay que ser un poco rápidos con las preguntitas, muchachos. Doctor, buenas noches. Le saluda Rafael Aguilar. Una consulta. El nódulo auricular derecho, ¿cuál debería ser su importancia de lo que ha explicado? ¿Por qué es tan importante ese nódulo? Gracias. Nódulo auricular derecho. No, a ver, Sí, hay un nódulo que ha explicado, doctor. a ver. Es nódulo sinoauricular, que es el primero, nódulo sinusal, donde parte el impulso, y el otro es el nódulo auriculoventricular. Ese, ¿Cuál de doctor. ¿Por qué sería importante? Por favor. el nódulo auriculoventricular? Sí, ese, Ya, a doctor. ver. Los dos son importantes, ¿ya? Déjame te explico.
Nódulo sinusal tenemos que es básicamente el que parte, ¿no es cierto? Y el que da una ritmicidad fisiológica normal con una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Es lo fisiológico normal del nódulo sinusal. Cuando no funcionase el mismo, existen otros tipos de impulsos, de donde nacen, dentro de la misma aurícula, que son puntos juncionales, se llama así, puntos juncionales o puntos J, independientes del nódulo sinusal, que al verse afectado el nódulo sinusal, estos comandan la contracción. Cuando los nódulos, perdón, los puntos o focos juncionales no también pierden su capacidad de poder excitar, hablamos que el impulso lo comanda en este caso ya el nódulo auriculoventricular, ¿no es cierto? Este nódulo auriculoventricular tiene una frecuencia de conducción de 40 a 60 latidos por minuto, ¿no? Es menor. La importancia de esta es el retraso que hace del impulso sinusal, del nódulo sinusal, para que la conducción no se ejerza de manera simultánea, tanto de aurículas y ventrículos, porque no vas tú a contraer aurículas y ventrículos al mismo tiempo, ¿no? Sería algo ilógico. Entonces, la importancia del mismo es permitir que, que haya vida como tal, así, tal cual, porque es incompatible con la vida que las cuatro cámaras funcionen al mismo tiempo. ¿Alguna otra Gracias, pregunta? doctor. A ver, ¿alguna otra pregunta, muchachos, por ahí? Al chat, si no quieren Doctor, hablar. buenas noches. ¿Me puede escuchar? Sí, sí. Una consulta. Usted había mencionado que el ruido cardíaco, el cuarto ruido cardíaco, involucra ciertas patologías. ¿Cuáles serían unas de ellas? Si me podría mencionar. A ver, perdóname. Está hablando con el micro apagado. Bien, las patologías como tal, ¿no? Son lo que se le conoce también al ruido cardíaco cuarto, al cuarto ruido cardíaco, como el de galope, ¿es cierto? En este caso, básicamente, algún, por ejemplo, tipo de infartos que afecten la funcionalidad de la contracción auricular pueden generar pueden generar el cuarto ruido cardíaco. Otras, ¿no? Pueden ser las estenosis de las válvulas. Para que se genere en este caso sería estenosis de las válvulas tricúspide y de la válvula mitral, ¿no? Son dos ejemplos que te puedo dar. Y la hipertensión a largo plazo genera defectos también valvulares, ¿no? Que es lo que en sí, ¿no? Es una cadena como tal. Hipertensión de largo plazo genera miocardiopatía dilatada, ¿no? Va a ser agrandamiento de ventrículos, posterior insuficiencia, o también puede generar estenosis de las válvulas tricúspide y mitral. Por lo tanto, el cuarto ruido cardíaco vendría también por ese sentido, ¿no? Son algunas patologías que te podría mencionar que pueden generar el cuarto ruido cardíaco, ¿no? Hablaríamos también de un tipo de fibrilación auricular, pero la fibrilación auricular son contracciones que no tienen un sentido, ¿no?
las partes, la aurícula comienza a contraerse por partes, ¿no? Y discordantemente. Entonces, también podría generar algún tipo de cuarto ruido cardíaco que es patológico, ¿no? Siempre el cuarto ruido cardíaco va a ser patológico. Ok, doctor, muchas gracias. Ok, muchachos. ¿Alguna otra pregunta por ahí? A ver, muchachos, ¿alguna otra pregunta por ahí? Si no, damos por culminado la ponencia. Bien, muchachos, creo que no hay más preguntas, espero. ¿Sí? Gracias a ustedes, la verdad, por la invitación. Espero poder compartir un poco más también más adelante, quizás, sobre algunas otras ponencias. Y espero que les haya quedado claro. Les deseo que tengan un buen inicio de sus clases, que me parece que son el día de mañana. Y pues que les vaya bien. Cualquier cosita, también estamos en la academia de Medic Doctor, ¿no? Que va en paralelo justo con sus clases y ahí estamos dando refuerzos y más tips, en mi caso sobre cardiología, ¿no? Bien, muchachos, entonces, muchas gracias con todos. Nos vemos. Muchas gracias.